Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Terminamos el debate de este proyecto de ley de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la región de Murcia, que entró a la Cámara como decreto ley de medidas urgentes. Esta figura del decreto ley, que en este caso probablemente sí tiene justificación por la situación que regula, muy puntual, muy concreta, pero que en el momento en el que convalidamos entendíamos tenía necesidad de alguna precisión más, alguna definición más, puesto que la temporalidad de las normas, como dice el decreto, que será temporal, a falta de una ley de espectáculos públicos que regule con profusión un asunto que, desde luego, precisa de la regulación en la región de Murcia, pues la temporalidad de las normas en la región de Murcia a veces no es cuestión de un mes. Hay leyes que se aprobaron en 2009 y al día de hoy, 2016, no se han hecho efectivas. Por tanto, nuestra confianza en las palabras de temporalidad por parte del Gobierno del Partido Popular no es demasiada. Por esto, a pesar de que entendíamos que era necesario establecer una regulación, puesto que las modificaciones a nivel nacional han dejado algunos vacíos legales en materia de espectáculos públicos y, en definitiva, protección de personas y bienes, en concreto la Ley de Seguridad Ciudadana Nacional, la 4/2015, que derogó la Ley Orgánica 1/1992, pues entendemos que la referencia o la regulación sobre apertura o cierre de establecimientos, infracciones, sanciones y procedimiento sancionador, pues es necesaria para ese bien jurídico que tratamos de proteger, que es el descanso de los vecinos, de las personas que puedan estar en los entornos de los establecimientos, también dotar de seguridad jurídica y de protección con claridad a los dueños de los establecimientos que desarrollan su negocio y, por tanto, que sepan a qué se atienen si incumplen la norma. Nosotros, por tanto, en el trámite de enmiendas hemos aportado, como decía, pues algunas enmiendas que fueron ya aprobadas en la Comisión de Industria, en la que, como decía, tratábamos de perfilar un poco más lo que sin duda era un decreto muy escueto en lo legal, en lo jurídico, a pesar de su urgencia. En este sentido, hemos aportado en la regulación de prescripción de las infracciones, determinando con más claridad el día de inicio del que debe ser contado y la interrupción, en su caso, de la prescripción. También hemos hablado de las infracciones, de las propias sanciones. La prescripción, por tanto, de las sanciones son las cuestiones más prácticas y más útiles en este tipo de asuntos en donde se producen expedientes sancionadores, en los que también la actuación de la Administración y la burocracia es fundamental que tenga un sentido y un ordenamiento claro. A pesar de que la Ley 30/92 es la ley reguladora del procedimiento administrativo común, sin duda se aplica con carácter supletorio o subsidiario, pero ya que vamos a hacer una norma regional y que sea aplicada en todo el territorio regional, pues que esa norma se pueda utilizar pues con cierta seguridad y con cierta claridad, sin tener que recurrir a una ley nacional como la Ley 30/92, que regula esta materia. Prescripción de infracciones y sanciones. También nos parecía importante, por aclarar y por, como decía, establecer ese ámbito de seguridad jurídica en esta norma, pues aunque sea redundante y aunque la Ley 30/92 lo establezca, en esta norma concreta, con la temporalidad que esperemos no ocurra, el dar el valor de prueba a la declaración de los agentes de la autoridad, que son los que normalmente llevan a cabo las inspecciones, informaciones y, en su caso, pues los inicios de los expedientes sancionadores en este tipo de casos, que la ley, el decreto, perdón, no contemplaba. Y, por último, hablábamos de procedimiento sancionador, hablábamos de prescripción de las sanciones, infracciones y agentes de la autoridad. También nos parecía necesario establecer claramente quién son los sujetos responsables de las infracciones, la definición de lo que se entendería, según esta ley que entrará en vigor, las personas responsables, sobre todo teniendo en cuenta que a veces no se puede identificar una persona física concreta o una persona jurídica, y en algunos casos también se da, por la práctica que conocemos, la participación más colectiva, la pluralidad de infractores, también que debe quedar claro que responderán de forma solidaria en estas sanciones.
Estas han sido nuestras aportaciones. Hubo más aportaciones que no se entendieron procedentes en el ámbito del margen del decreto. Bueno, hemos tratado de aportar lo que creíamos que podía mejorar la regulación, que, insistimos, estaremos vigilantes en esta como en otras normativas que se aprueban, que no puede ser una normativa que se perdure en el tiempo, sino que tenemos que estar vigilantes que el Gobierno, y estaremos vigilantes que el Gobierno presente en la Cámara, esperemos, mediante proyecto de ley de espectáculos públicos de la región de Murcia, porque es necesario para la tranquilidad, el descanso de nuestros vecinos y vecinas, y también, por qué no decirlo, porque hay que dotar de seguridad jurídica en la comunidad autónoma a todos los responsables de esos establecimientos, y que sepan a qué atenerse, porque es un sector importante, un sector que genera economía, que genera empleo, pero que tiene que tener unos márgenes claros y no estar utilizando normativas de carácter nacional combinadas. Es urgente esta regulación y esperamos que el Gobierno, ese compromiso que en su momento dijo aquí la consejera de Presidencia, pues lo lleve a efecto lo antes posible. Muchas gracias. Gracias.